Mis hermanos y amigos, vamos a continuar en este libro de Génesis. Vamos a estar en el capítulo 5 completo de Génesis. Creo que es el primer capítulo de Génesis que tratamos completamente. Es un capítulo singular, diferente a la gran mayoría de capítulos de este libro. Esto por tener una lista de hombres o personas que en un tiempo específico vivieron y que dieron o aportaron algo en el desarrollo de una historia que Dios mismo está escribiendo. Es quizá un capítulo bastante, digamos, monótono, todo se repite, alguien está ahí, luego muere, esa persona tuvo hijos, luego ese hijo tuvo una pareja, obviamente para tener otro hijo y así sucesivamente. Y cuando vayamos a leer, usted va a decir, ay, pero ¿hasta cuándo? O sea, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero hoy, mi hermano, veremos, o al menos esperaría que usted entendiera, que la genealogía, que es ese árbol genealógico o ese registro específico y exhaustivo de quienes vivieron, tiene un valor y un significado para Dios. Y quisiera también que ese valor o significado para Dios también sea un valor y significado que usted pueda darle a algo tan importante como lo es la genealogía. Vamos a estar en Génesis capítulo 5, como acaba de decir, y el título de este sermón es La muerte y vida. La muerte y vida. Si usted si se pregunta y medita un poco en el título, usted dirá, pero ¿por qué la muerte y vida? ¿Acaso no es al revés? Primero uno vive y luego muere. Sí, normalmente es así. O sea, uno tiene vida, aliento de vida, y luego muere. Y es lo que vemos en esta genealogía. Pero quisiera que, a la luz de la palabra, pudiéramos ver mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Podamos ver, mi hermano y amigo, que hay muerte, pero también hay verdadera vida en la persona de Dios. Y para poder desglosar o entender lo que el pasaje dice, lo establecí o lo dividí en tres partes para un mejor entendimiento. Primera parte, el origen del hombre, de versículo 1 al versículo 2. El origen del hombre. Luego, segunda división, segunda parte, una genealogía de muerte. Una genealogía de muerte. Quizás parece un poco oscuro este título, pero realmente es lo que vemos o lo que vamos a ver en el capítulo 5. Luego, tercera parte, por último, veremos o está titulado Una pequeña pero grande excepción. Una pequeña pero grande excepción. O sea, hay algo distinto en el capítulo 5 de Génesis. Por último, estaremos ahí indagando y entendiendo qué fue lo que sucedió ahí. Sería versículo 21 al versículo 24. Y la segunda división del 3 al 32. Habiendo dicho esto, quisiera pasar a la primera división. El origen del hombre. Leamos la palabra del Señor y dice, Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró. No, disculpe, leí un poquito más del versículo 2. Es hasta donde dice el día en que fueron creados. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Si se da cuenta, usa la palabra libro de las generaciones de Adán. Cuando usted ve esa declaración, quizás usted no le ve mucha importancia, pero en el escrito original sí la tiene. ¿Sabes por qué? Porque los escritos antiguos no tenían
secciones o versículos o capítulos. Era algo totalmente corrido. No tenía distinción, al menos que una en la Biblia tiene capítulos, que es la letra grande, y versículos, la letra pequeña. Pero en el original escrito, cuando Moisés estaba escribiendo, él no estaba detallando capítulo 1, capítulo 2, no, se le está escribiendo corridamente todo lo que Dios le puso en su corazón bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que esta declaración es distintiva porque solamente esta, en el original, sí genera un contraste o genera una división. Así que ante lo que Moisés podría llegar a pensar en su momento al escribir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 es toda una sección completa, corrida. Pero a partir de estas palabras tenemos una parte o una sección distinta o diferente a lo visto anteriormente. Y la palabra usada es generaciones. Generaciones, también conocido como genealogía, ¿no? Que es el estudio o el entendimiento de la descendencia o de la existencia humana. Pero aquí lo interesante de ver es que el encabezado es los descendientes de Adán, la genealogía de Adán, las generaciones de Adán. Y sin embargo, ¿sabes qué dice el versículo 1? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Me disculpo un poco. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué hace referencia? Mi hermano y amigo, lo que hace referencia a este versículo 1 es a la realidad y a la verdad profunda de la existencia humana. En un mundo moderno, el hombre se cree muy sabio, ¿no? Y comienza a sacar sus teorías y bueno, mediante el método científico y este asunto, el otro, el Big Bang, la explosión y todo se creó o todo salió de repente. Otros dicen, bueno, salimos del mono, poco a poco fuimos evolucionando, quizás los niños saben mejor que yo esto porque se les imparte y se les enseña precisamente esto, de que el origen de la humanidad, de la existencia humana, fue meramente una casualidad. Así de repente todo existió. Y cuando hablamos del hombre, básicamente lo mismo. El hombre salió del mono o el hombre salió de una explosión y todo lo que conocemos, pero la Biblia me muestra algo totalmente distinto y diferente. Lo que la Biblia me dice en este momento es que el origen del hombre es Dios. Hermano, Dios es el comienzo de todo. La persona de Dios y lo que Dios es la respuesta que tanto los filósofos del tiempo antiguo y aún presente se preguntan, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Por qué existimos? Y alguien decía, los filósofos no es que hagan preguntas malas o incorrectas, hacen buenas preguntas, pero no van a la fuente correcta de las respuestas a ellas. Al punto que un tiempo en la historia de lo que es el pensamiento humano, se llegó a pensar que la solución era, era no razonar o no pensar. Esa era se conoce como la era de la sin razón. No vamos a pensar, no vamos a razonar. ¿Por qué? Porque realmente los hombres que razonaban pensaban mucho en el hecho de la vida, por qué existe, por qué existimos. Terminaban desesperados porque decían, no conseguimos respuestas. La palabra de Dios, el Señor, da una respuesta clara a la pregunta siempre hecha, ¿de dónde viene el hombre? Y la respuesta clara de la Biblia es, Dios es el origen de todo. Y sabes, es claro, sencillo, pero como veremos, muy difícil de aceptar para un hombre pecador que quiere seguir pecando. Y no solamente que quiere pecar, sino que quiere pensar al menos de que lo que hace mal no traerá consecuencias para su vida. Pero aquí dice claramente de que Dios existe.
que hay una mente creativa, que hay un creador que en un momento determinado de su eternidad decidió crear al hombre. Pero enfaticemos nuevamente, yo sé que esto lo hemos visto ya hasta este punto, pero veamos nuevamente lo que dice. Dios creó al hombre, pero creó a que a su imagen y semejanza, dice a su semejanza, Dios lo hizo. Pero luego dice, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente el hombre en cuanto a género masculino, solamente el hombre la tiene, no, también la mujer tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Luego dice acá, y los bendijo. Aquí obviamente esta parte de bendecir, cuando vamos a los capítulos de Génesis anteriores, entendemos que esto fue antes de la caída. Antes de la caída hay un contexto donde el pecado no existía, Dios creó al hombre y a la mujer. Y luego los bendijo, los unió en un pacto matrimonial, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Y dice luego que luego de haberlos bendecido, dice acá, el nombre de ellos fue Adán, y el día en que fueron creados. Esta bendición, mi hermano, en cuanto al pacto matrimonial y esa unión, y dice, sean una sola carne, da frutos, da frutos. Y lo interesante y maravilloso de ver a partir del versículo 3 es que esos frutos todavía se tenían a la mano, aun cuando ellos habían pecado y habían deshonrado a Dios. Ellos habían violado la ley de Dios, iban en contra de Dios y todavía Dios en su gracia común les permite que todavía haya vida. Es algo para mí lógico, algo impresionante, el decir que en una realidad caída, corrupta por el pecado, todavía se produzca vida. ¿No le parece algo maravilloso? No sé si usted se ha puesto a investigar o al menos ha visto estos videos digitales, modernos, que muestran, mejor dicho, cómo un espermatozoide, uno de muchos, llega al óvulo y luego comienza a ver vida, una vida maravillosa y pasan, le invito a que lo haga para que quede maravillado, como poco a poco y semana a semana, ese espermatozoide que parece un renacuajo, comienza a tomar forma y comienza a ser un ser hecho a la imagen de Dios. Mi hermano, eso es el poder y la gracia de Dios, ese es el espíritu de vida, ese es el espíritu de Dios, que de forma quizá para nosotros típica o normal, no, de una forma sobrenatural, todavía permite que en una realidad tan caída y corrupta, en medio de tanta maldad y deshonra a Dios, todavía haya vida. Mi hermano, eso es gracia y amor de Dios. Así que la vida proviene de Dios, la vida depende de Dios. Y solamente cuando entendamos esto, solamente cuando el hombre entienda de que Dios es vida y que la vida nace de Él, entenderá toda cosa que esté relacionada a esa vida que Dios le da por gracia a cada hombre. Dirán, pero ¿por qué mi vida es un desastre? ¿Por qué mi hogar está así? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué el país? ¿Por qué la economía incluso? ¿Por qué la política es tan corrupta? Preguntas muy buenas. Pero tristemente, cuando la palabra de Dios abre y da respuesta, no queremos aceptarlas. No, yo no creo que sea eso. Yo creo que es otra cosa. Diferentemente, el hombre así ha decidido vivir la vida. Y es muy triste, porque una vida como esta trae consecuencias. Así que pasemos a la segunda parte para ver estas consecuencias. Versículo 3 al 32. Va a ser una lectura un poquito larga, así que agarre su Biblia y me acompaña. Y si leo mal un nombre, me perdona, pero es que yo no sé hebreo. Son nombres bastante complicados. Dice la palabra del Señor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malael. Y vivió Cainán después que engendró a Malael 840 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malael 75 años y engendró a Jarek. Y vivió Malael después que engendró a Jarek 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malael 895 años y murió. Vivió Jarek 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Jared 970 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron puestos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafé. Amén. Una genealogía de muerte. Si usted puede decir, o mi hermano, no sé por qué leíste todo eso. Se repite lo mismo. Alguien vivió, alguien tuvo hijos, luego de eso registra el tiempo que vivió luego de tener ese hijo, primer hijo, al tener primogénito, y luego dice, y murió. 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 Y impresionante, ¿no? Tener que leer la palabra murió, 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 murió y murió. Precisamente, mi hermano, leí la genealogía. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú entiendas en esta mañana que Él es fiel y verdadero en cumplir sus maravillosas promesas, pero también en cumplir cada juicio que Él dicta y promete a aquellos que le desobedecen. ¿Recuerdas las palabras de la serpiente? No, es que Dios está mintiendo. ¿Cómo tú crees? No vas a morir, come el fruto, no vas a morir, no va a haber problema. Pero ¿qué había dicho Dios? El día que comieren del fruto prohibido, ciertamente, o sea, verdaderamente van a morir. Van a morir. Y quizás uno lee el relato bíblico y uno dice que Adán iba a comer del fruto, ya han pecado y todavía están vivos, o sea, están ahí caminando, hablando. Y uno puede decir, pero es que Dios ha mentido, mira, todavía están vivos. Y quizás Satanás, si Dios tiene la oportunidad, le dice, mira, Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó, mi hermano. Sabemos que la muerte que Dios prometió al comer de ese fruto prohibido tenía que ver con el alma. El alma iba a morir.
La relación con Dios iba a quebrarse y fue lo que sucedió, pero también traía consecuencias físicas y literales al cuerpo humano. La muerte ya ha sido algo cotidiano para nosotros. Escuchamos morir a uno, escuchar a otro morir, mueren nuestros familiares, mueren nuestros amigos, mueren nuestros vecinos. Y parece ser que ya estamos adaptados o entendemos la idea de la muerte. Pero, hermano y amigo, algo tan horrendo y espantoso como lo puede ser la muerte, que la muerte de alguien acabe y tiende a dejar un vacío en las personas que les quieren y les aman, es algo que venga de Dios. O sea, Dios, en su plan perfecto, no creó al hombre para morir y perecer. Él creó al hombre para que eternamente estuvieran en el huerto ahí, alabando y deleitándose en la presencia perfecta de Dios. Para eso Dios creó al hombre. Pero el hombre rechazó la propuesta por una mentira y un engaño de Satanás. Pues aquí, mi hermano, Dios te dice a ti y a mí, aquí, mi amigo, te dice a ti y a mí, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. Dios prometió, ¿habrá muerte? Pues aquí está, hay muerte. Muerte y muerte y más muerte. Y quizás muchos se van al punto de, bueno, estas edades son reales, no son reales, porque es impresionante darse cuenta cuántos años vivían estas personas. Hoy día uno mide la posibilidad o la vida humana por décadas, pero aquí se miden por siglos y eso es algo extraordinario. Se da cuenta, aquí tenemos a Matusalén, ¿verdad? El conocido como el hombre que más vivió eh, en el mundo, y algunos escépticos comienzan a decir, no, eso es imposible. O sea, el hecho de que un hombre viva más de 900 años, para nosotros es algo inimaginable, porque alguien llega a los 100 y decimos, wow, te aplaudo, y lo felicitamos. Tienes 100 años, eres un centenario o un bicentenario, no sé, digo que un centenario. Pero así le llaman a las personas que llegan a esta edad única, o sea, ¿quién llega a 100 años? Muy pocas personas. Y más de 100, pues mucha ñapa, diría yo. Pero para esta realidad presente no es difícil entender estas edades o estos años. Entonces algunos comienzan a sacar una fórmula, no sé dónde la sacan, y comienzan a dividir las edades entre dos o otro número, tratando de poner la edad en una cantidad un poco más razonable para nosotros. Pero, ¿sabes? No hay que perder mucho tiempo en eso. Preguntarnos si son o no reales, porque son reales, explícitamente lo está diciendo la palabra de Dios. Pero no vamos a perder mucho tiempo en las edades. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios quiere mostrarte y a mí nos quiere señalar con esta genealogía es el hecho de que Dios cumple lo que ha dicho. Él lo cumplió. Él cumplió, todos murieron, menos uno. Hay una pequeña y una maravillosa excepción, y es que Enoch rompe la estructura típica registrada o comentada en esta genealogía. Claro, a ese punto no vamos a llegar todavía, pero quisiera antes de tocar ese punto de Enoch, que podamos ver otro asunto muy importante. Y ahí quisiera tomar nuevamente a alusión lo que es el título de esta predicación, y es la muerte y la vida. Mi hermano y amigo, la muerte es algo inevitable y yo creo que no hace falta cuestionar o al menos discutir ese asunto. Todos sabemos que vamos a morir. Todos vamos a morir. Y, sabes, aunque es algo que sabemos que vendrá, tratamos a veces de olvidarlo. Muchos se embriagan, se hunden en sus placeres y tratan de vivir la vida según ellos al máximo, como les es mejor vivirla. Y buscan vestirse muy bien, buscan comer muy bien, buscan tener buenos carros, buscan mejorar, o sea, su estadía terrenal. Pero, ¿sabes? No nos gusta, no nos agrada la idea de tener que morir o de que la muerte va a venir.
Por esa razón se sacan muchos tratamientos, muchas personas se cuidan bastante, van al gimnasio, tratan de comer muy bien, compran vitaminas. Y si usted puede decir, es que yo no hago eso, sí, quizás yo no lo haga y usted no lo hace porque no tiene plata para hacerlo. Pero sin embargo, cuando nos enfermamos, ¿qué vamos? Vamos al hospital, ¿verdad? Y digamos, señor, doctor, me siento mal, por favor, ayúdeme. Yo ayer tenía algo bastante extraño y yo le digo, mamá, ¿qué es eso cuando uno siente que el corazón como que se acelera por momentos? Mi mamá me decía que eso es taquicardia, taquicardia. Y yo estaba preocupado y yo, ¿pero por dónde voy a agarrar? Pues Señor, si me voy, agárrame, porque ¿para dónde voy a ir? Pero me preocupa, ¿por qué? Porque por más que uno trate o pueda pensar muchas cosas, uno ama la vida, o al menos uno trata de cuidar nuestras vidas. Así que esa realidad no se puede ignorar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La forma como uno ve la muerte y la vida, mi hermano, esa es muy distinta a la forma como un hombre común o normal la puede llegar a ver. ¿Sabes por qué? Porque la forma en cual el hombre común ve la vida o la muerte es como un ciclo repetitivo, es como un bucle. Aquellos que no saben que es un bucle, aquellos que programan, escriben código, saben que es un bucle. Un bucle es una forma en la cual tú haces que un programa o una orden se ejecute continuamente, se repite. Eso es un bucle, algo que se repite. Entonces, el hombre ve la vida como eso, como un bucle. Muchos viven, luego mueren, luego otros viven y otros mueren. Y de hecho algunos creen en la reencarnación, así que bueno, tú mueres, luego vas a reencarnar, no sé, en un perro, o si no vas a reencarnar en un elefante. Definitivamente, reencarna, ¿no? O un ciclo, se repite nuevamente. Y con aquellos que no creen en la reencarnación y dicen, bueno, después de la muerte no existe más nada, eso es un ciclo repetitivo. Unos viven, otros mueren. Se tiene vida, luego se muere, ya todo se acabó. ¿Y sabes algo? Ver la vida de esta manera, no sé si te das cuenta de esto, mi amigo, aquí presente, pero ver la vida de esta manera es fatal. Es una forma fatalista, arruinada, oscura de ver la vida. Porque lo increíble es pensar y ver personas que dicen, no, después de la muerte no hay más nada, se acabó la vida, ya no hay nada. Pero son personas que tratan de buscar un propósito para sus vidas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pensar en propósito para la vida si no crees en la trascendencia de la vida? O sea, si no crees que después de la vida hay algo más, entonces eso explicaría la razón por la cual el hombre vive como vive. Trata de hallar un propósito en su vida, trata de sentirse completo, o al menos conocer por qué está aquí en el mundo, por qué fue creado. Y muchos dirán, no, amigo, yo pienso que yo vine para ser profesional, para tener familia, pero no te engañes. Esos pensamientos al final del día no son suficientes para tú sentirte satisfecho y completo. Muchos dirán, yo vine para fama, dinero, pero veo la triste realidad que incluso aquellos que tienen mucho dinero eh, y plata y posesiones tienen la misma vida que tú y yo tenemos, si no tenemos a Dios, por supuesto. Vacío, vacío y más vacío. De hecho, alguien comentaba, y es algo interesante, dice que los psiquiatras, estos psicólogos, los que mejores ganan, o los que ganan mucho dinero, es porque los famosos precisamente son los que más los usan. Tienen un psicólogo, creo que viven al lado de su casa, cada vez que tienen un vacío existencial, la ansiedad, la agonía de tantas cosas, van a él. Así que, entiéndeme, hermano y amigo, ver la vida como algo que confíe con la muerte es una forma fatalista, arruinada de verla. Así que, cómo se debe ver la vida y la muerte? Pues se debe ver con los ojos de Dios, verla como Dios la ve. Hermano, Dios es un Dios de propósitos. Y si el hombre tiene un vacío existencial y él siente y no ve que encaje las cosas, si él siente, él ve que nada le llena, no es porque Dios creó al hombre con un hueco en su existencia, no es porque Dios creó al hombre con un hueco en su corazón,
sino porque ese hueco que el hombre tiene no permite que Dios lo llene. Ese es el problema. Mi hermano, el pasaje comienza diciendo, Dios creó al hombre. O sea, Dios, que es vida, dio vida al hombre. Y mientras eso sí se mantuvo, una relación íntima con Dios, al hombre nada le faltó, porque tenía a Dios. Así que mi hermano, si hay algo distinto, o amigo, algo distintivo de la creencia o la fe judío-cristiana, porque los judíos también creen esto por el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, es que la vida tiene una trascendencia, tiene un propósito, que la vida no culmina o no termina con la muerte. Pero entonces pues, preguntémonos, ¿por qué el hombre se empeña tanto en decir que después de la muerte no hay más nada? Si de hecho esa misma idea es arruinada y fatalista, porque la vida entonces no tendría propósito alguno. Pues bueno, el problema no es un problema de intelectual, no es un problema de eso. ¿Por qué? Porque la idea de la trascendencia, de que hay algo más allá de la muerte, ¿sabe qué trae también? La idea de un juicio, de rendición de cuentas. La idea de la trascendencia o de que hay algo más de la vida no conviene, no es conveniente para un hombre pecador, ¿verdad que sí? Eh, el que roba o el que mata o hace lo que hace, ¿por qué? Si sabe lo que está haciendo está mal, ¿por qué lo sigue haciendo? Porque en su mente, o al menos lo que él quiere ver que lo que hace, lo que quiere hacer lo hace y no van a haber consecuencias. Pero ¿sabes algo? Tú y yo debemos saber que es el ladrón o ese asesino o X delito que cometa, penado por la ley humana, se está engañando a sí mismo. Hay un juez, hay leyes y por sus actos tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Y sabes, si así es en un mundo corrupto y lleno de maldad, ¿qué será ante la presencia de un Dios santo, santo, santo? Perfectamente santo. Ahí entonces veremos, entenderemos que el problema del hombre es un problema intelectual. No es que el hombre se le haga difícil entender que Dios existe. No es difícil al hombre, al menos tener que aceptar la idea de que después de la muerte va a haber algo. No, el problema no es un problema intelectual, de entendimiento, sino el problema es un problema moral. Ese es el problema del hombre. El hombre está pecando y quiere seguir pecando y quiere pecar matando o al menos asfixiando la idea de que algún día tendrá que dar cuenta por lo que está haciendo. Obviamente, si tú quieres hacer lo que estás haciendo y tratar de que no hayan consecuencias, tú vas a decir, no, después de la muerte no hay nada. Pero como dice el apóstol Pablo, si realmente es así, entonces dice, comamos y bebamos y hagamos lo que queramos hacer porque ciertamente no hay más nada. Pero no, Cristo es un recordatorio perfecto, único, de que no es así. Que más allá de la muerte hay una existencia eterna. Pues entonces, mi hermano y amigo, te invito esta mañana a que veas las cosas así, como Dios las ve. Luego de la muerte hay una eternidad. Luego de la muerte, mi hermano, vas a poder hallar o conseguirte con una eterna perdición, una eterna muerte o una eterna y maravillosa vida en Dios. Vayamos a pasar a la última edición de este sermón para entender un poco más de esto de la vida, ¿no? Y, y por eso le puse de esta manera, la muerte y vida. Y es que algo interesante, ¿no? Del hombre o del pensamiento humano. Y cuidado de que ese pensamiento humano es ese pensamiento común, natural de un corazón caído, de una realidad caída. Así que incluso nosotros como cristianos debemos batallar con esos pensamientos, batallar con esas ideas. Y una de estas ideas también del hombre es el pensar o al menos creer que es la vida realmente. Vayamos a versículo 21 al 24. Dice la palabra del Señor.
Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios. Y después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Todos los días de los 375 años, dice luego, caminó pues con Dios y desapareció. Hermano, aquí vemos algo realmente impresionante. Lo que vemos acá es la primera transportación de la existencia humana. Literalmente, Enoc estaba caminando en la tierra y en un parado ya estaba en la presencia de Dios. Esto para mí es algo impresionante, maravilloso. Y es que Dios se acaba de llevar a un hombre así, tal cual como tú y yo, así como son, a su presencia. Que vamos a la palabra de Dios, sabemos que Enoc no es el único, pues también Elías, el gran profeta, también fue arrebatado, fue llevado a los cielos. Y quizás este hecho maravilloso, no le culpo por eso, puede quizás llevarnos a enfocarnos o enfocarnos precisamente a eso, al hecho de que no fue llevado a los cielos. Pero quisiera que vieran no el final de su vida como el centro, sino su vida en la tierra, como lo queríamos meditar. En estos 4 versículos, ¿sabes qué vemos? La palabra repetida, la frase repetida es caminó y no. Y la repetición de esta frase no es mera casualidad. Realmente Dios quería o quiere que nosotros entendamos qué es caminar con Dios, qué es andar con Dios. Cuando vamos al original, esta palabra caminar con Dios también significa agradar a Dios, agradar a Dios. Y eso es lo que habla, mi hermano, o lo que está diciendo a nosotros, es que Enoc se distinguió de sus, digamos, de su descendencia, incluso de sus hijos, por tener una estrecha relación con Dios, una íntima relación con Dios. Y eso, por supuesto, le lleva a declarar el escritor que Enoc caminó con Dios, que Enoc anduvo con Dios. Pero, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Cuando vamos al tema de lo que es la vida realmente, aquí quizás muchos me pueden debatir entonces por qué razón yo no coloqué en el título vida y luego muerte. Y sabes algo, quizás tú puedes decir, ya mi hermano, es un simple título. Pero sabes algo, las frases o las palabras tienen un significado y un valor muy profundo. Lo que tú escribes o lo que tú, digamos, presentas a las personas es lo que tú crees. ¿Sabes? Es lo que hay en tu corazón. Y de hecho, ayer, si no me equivoco, anteayer pasaba algo muy peculiar y decía a alguien, oye, ¿viste lo que hiciste? Le hice ver, ¿qué hice? Le diste like a una publicación. Y esta persona me decía, es que me gustó la foto. Y le decía, pero mira la descripción de la foto. Una frase muy peculiar, que parece sencilla, pero, hermano, trae una enseñanza. No sé si me equivoco a recordar, pero decía, mejor es equivocarse que quedarse con la duda. Entonces yo digo, mejor equivocarse que quedarse con la duda. Hermano, si usted ve esa publicación y usted le da like, y incluso hasta la comparte, hermano, tengamos mucho cuidado, ¿sabes? No le demos menos importancia a lo que publicamos en Facebook o en los estados de WhatsApp. No, porque todo es por la gloria de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado de qué compartimos, a qué apoyamos. Porque una frase trae un mensaje. Y ese mensaje, a la luz de lo que Dios entiende, es muy importante. Porque hay una guerra entre lo que es la verdad y la mentira. Así que tengamos cuidado siempre de mostrar que estamos del lado de la verdad, no del lado del error y de la mentira. Pero ahí un poco al punto, es que no puse vida y luego muerte porque quisiera hablar en este pasaje de la verdadera vida. Tú podrás decir, oh, yo tengo vida. Mira, estoy hablando, puedo moverme, estoy respirando, yo tengo vida. Pero sabes,
la vida común que tenemos cada uno de nosotros por la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que la sostiene, es pequeña, es una molécula comparado a la idea real que Dios tiene como vida. ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiene una vida natural, o sea, él respira. Y sin embargo, no está viviendo realmente. O sea, muertos vivientes, sí, literal. El mundo está lleno, en su totalidad casi completamente, de muertos vivientes. Y usted dice, pero ¿por qué me dices eso? ¿Sabes por qué? Porque la vida no es vida si Dios no es parte de ella. Si no tienes a Dios, no tienes vida. Y aquí quizá caemos en el debate. Yo tengo a Dios, yo creo en Dios, yo encomiendo mi vida a Dios todos los días. Yo no mato, no robo a nadie, de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa. Yo tengo a Dios en mi vida, así que tengo vida, ¿no? Pues veamos qué es tener a Dios realmente en la vida. Aquí dice la palabra, y caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc andaba con Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra? Andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. No, no pueden estar dos juntos y estar en desacuerdo. Tienen que estar de acuerdo en algo para estar juntos. Si vamos al pasaje, usted entenderá que lo que está diciendo ahí a cuanto al yugo desigual y cuanto no tener comunión con las tinieblas y pretender todavía tener comunión con Dios. Así que aquí lo que quiero decirte es que Enoc, si caminaba o andaba con Dios, es porque tenían algo en común. ¿Sabes qué era? Dios amaba su gloria y Enoc también amaba su gloria. Enoc, mi hermano, entendió, quizás mejor que otro de sus antecedentes o sus familiares, que era realmente la vida. Hermano, Enoc caminaba con Dios. Enoc se deleitaba en la presencia de Dios siempre. Hermano, para Enoc, Dios era la vida. Para Enoc, Dios lo era todo. Y dice que caminó con él. ¿Sabes que la palabra caminar aquí se halla de una forma peculiar? Y es que caminas y sigues caminando. O sea, realmente este hombre tomó la mano de Dios y nunca se detuvo. Enoc nunca dejó a Dios tirado en el camino. Nunca Enoc se quedó atrás y dejó que Dios siguiera caminando. No, mi hermano, este hombre se aferró de Dios. Y quisiera que usted entendiera que cuando el hombre se aferra de Dios es porque entendió realmente quién es Dios. Enoc entendió que Dios lo era todo. Y no le dice la palabra, pero medite un poco en el pasaje. Enoc es como un niño aferrado de su padre. Él no quiere estar sin su padre. Ve el mundo lleno de caos, ve el mundo lleno de maldad y él dice, no, Padre, yo quiero estar aferrado de ti. No me quiero alejar de ti. Yo te necesito, oh Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? ¿Sabes qué, Enoc? Vámonos. Ya. Vámonos, Enoc. Ya, aquí. Yo creo que ya. Vente conmigo. Y se lo llevó. Hermano, lo que quiero que entiendas, y amigo, es que la vida real se halla en Dios, solamente en Él. Y sabes, no simplemente debemos decirlo, debemos pedirle a Dios, ¿verdad? Continuamente que nos permita entender esta realidad. Nuestro corazón diga, Dios, si no te tengo a ti, no quiero nada. Dios, yo quiero caminar contigo. Dios, yo quiero andar contigo. Y si te pregunta, hermano, ¿yo cómo sé? Entonces, si yo estoy caminando ahorita con Dios, ¿cómo yo sé si yo estoy andando como Enoc tomado de la mano de Dios? ¿Cómo lo sé? Bueno, lo vas a saber cuando tú día a día, cada día de tu vida aquí en la tierra, lo vives para agradar a Dios. Si cada día de tu vida tú lo vives para agradar a Dios, entonces tú serás como un hombre como Enoc, cuyo Dios declaró y dijo, Él caminó y anduvo conmigo. El libro de Hebreos dice que Dios dio
Dios dio testimonio de su fe. Dios mismo hizo ver cuán maravillosa fue la vida de Enoch, cuán única lo fue. Mi hermano, si quieres saber si estás caminando con Dios, entonces pregúntate si tú cada día, cada momento de tu día, cada semana, cada mes del año, cada año, mira que este año ya está casi terminando. Pregúntate si cada cosa que tú haces o piensas hacer lo haces para agradar a Dios. Si lo haces para agradar a Dios y para buscar la gloria de Dios, entonces tú y yo estamos caminando de la mano de Dios. Si hay otras intenciones lejos de agradar a Dios y vivir para su gloria, hemos soltado la mano de Dios y estamos andando solos en el camino. Cuando vamos al original, como dije hace un momento, la palabra caminar con Dios o Enoc caminó con Dios significa Enoc agradó a Dios o Enoc buscaba agradarle. ¿Sabes algo? Lo maravilloso de la historia de Enoc es que aunque hay pocos versículos, 4 versículos, luego Lucas lo menciona, luego el libro de Hebreos también lo menciona. A pesar de haber de haber poca información, es suficiente para entender el carácter y la naturaleza de este hombre peculiar. Y lo maravilloso o peculiar de este hombre no fue precisamente o solamente que caminó con Dios, sino el tiempo que caminó con él. ¿Sabes? El hecho de que el hombre vivirá tanto tiempo, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta 900 años, era mucho tiempo. El hombre como mucho vive 80, 70, 75, algunos llegan a 100. Pero imagínese usted, ¿cuánta maldad no puede hacer un hombre llegando a los 25 años? Ahora imagínese si el hombre llega a 300 años, 500 años, un hombre haciendo maldad, un hombre arruinando la creación de Dios. Hermano, el hombre antes vivía tanto tiempo que hacía que inevitablemente la maldad se acelerara. Al punto que luego vemos en el capítulo 6 de Génesis, que ya Dios decidió eliminar la humanidad. Mucha maldad. Esto se debe al tiempo, no principalmente, pero es una de las cosas que hacía que esta maldad se multiplicara en gran manera, el tiempo de los años que este hombre vivía. Ahora pónganse en los zapatos de Enoc. Enoc quería agradar a Dios, pero estaba rodeado de hombres malvados, hombres violentos, hombres como los descendientes de Caín, hombres como Lamec, que dijo: Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Enoc tenía que lidiar con esa realidad de una humanidad así de caída, asesinos violentos, tenía que lidiar con mentirosos, engañadores, tenía que lidiar con la inmoralidad sexual, inhumana de los habitantes de la tierra, o sea, sus vecinos quizás. Y aún así, Enoc agradó a Dios cada día. Increíble, ¿no? Y no fue 20 años, no fue 30 años, fueron 300, más de 300 años. Enoc estuvo caminando con Dios. Y sabes, quizás te sentirás abrumado y tú dirás: wow, tanto tiempo agradando a Dios. ¿Sí? Y como decía alguien, no debes escuchar esto para abrumarte y decirte: no, yo no llego ni siquiera a los talones de Enoc. No, esta realidad o este mensaje o este conocimiento de la vida de Enoc no debe abrumarte o sentirte mucho menor a Enoc. O pensar que Enoc es como un superhéroe, es incansable. Enoc era un mutante, era distinto. No, Enoc era un hombre como tú y como yo. ¿Sabes? Tú quizás pensarás: oye, pero Elías era un hombre extraordinario porque Elías se fue en una carroza de fuego. No, Elías tenía que ser un hombre espectacular. No, dice la palabra que Elías fue sujeto a pasiones.
las debilidades, así como también nosotros. Así que no, Elías era un hombre como nosotros. Enoc era uno como nosotros. Estaba bajo una realidad caída y tenía que lidiar con una condición caída. Así que cuando nos preguntamos por qué Dios se llevó a Enoc, no podemos decir, bueno, se lo llevó porque es que Enoc tenía una debilidad peculiar que si Dios no se lo lleva, Enoc deja de caminar con Dios. Enoc abandona a Dios. No. Enoc vivió más de 300 años agradando a Dios. Así que eso muestra la madurez y el carácter de este hombre. Vivía 100 años más y todavía Enoc iba a caminar con él. Enoc iba a caminar con Dios. Tampoco podemos decir, bueno, Dios se llevó a Enoc porque era un hombre diferente. O sea, su esencia, no sé, algo había en Enoc que era diferente a sus iguales, ¿no? Él también era un ser, claro, la imagen de Dios, bajo una realidad caída, con una condición caída. Así que, ¿por qué entonces Dios se llevó a Enoc? Sería la pregunta. Para entender esto, vayamos a Hebreos, pues este capítulo lo aclara. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Versículo 5 primero. Dice la palabra del Señor. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. ¿Por qué Enoc fue traspuesto y no conoció la muerte? Se da cuenta que el autor es claro. Enoc no conoció muerte. O sea, realmente él no murió. No fue que, bueno, fue una forma simbólica de decir, bueno, Enoc no está entre nosotros, como cuando quizá alguien se muere y no queremos decir se murió. Es decir, no, ya no está entre nosotros, ya. Una forma simbólica. No queremos decir se murió, sino no está entre nosotros. No, literalmente Enoc fue traspuesto, o sea, Dios lo llevó y no vio la muerte. ¿Pero por qué? Dice acá, por la fe de Enoc. No fue por obras, no fue por Enoc, por algo que él había hecho, sino fue por la fe que depositó en la persona de Dios. Luego dice, versículo 6, toda la importancia de esta fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Tú debes ir a Dios creyendo que Él está ahí, pero también creyendo que Él va a dar una herencia maravillosa a los que le buscan. ¿Entiendes, mi hermano? Yo soy cristiano, yo tengo fe. Pero ¿qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe? Tu fe y mi fe es de la calidad de Enoc, que cree realmente que Dios está ahí. No hablamos acá de, no sé, sentir un cosquillón en el estómago y sentir que las malas se están moviendo porque el Espíritu de Dios está por ahí caminando o está ahí por ahí moviéndose. No. No es tampoco revolcarse en el piso o decir palabras no entendibles. Eso no es razón para creer que Dios está aquí. La razón única y suficiente para creer que Dios está aquí es lo que Dios reveló de Él por su palabra. Cuando el hombre quiere experiencia, quiere algo sobrenatural, quiere sueños, visiones, ¿sabes qué está diciendo? Que la palabra de Dios no es suficiente. Que lo que Dios da y Él espera de ti no es suficiente. Tú quieres algo más de lo que Dios te está diciendo que te va a dar. La revelación de Dios
es suficiente para creer y poner nuestra fe en Él. La fe, mi hermano, no es basada en emociones, la fe es una decisión. Dios, yo creo en ti. Señor, yo creo que tú estás ahí y que tú vas a recompensar a los que te buscan. Enoc vivió de esta manera. Enoc dijo, Dios, yo sé que tú estás ahí. Yo creo en ti. Y quizás usted puede pensar que Enoc literalmente tendría, no sé, como tipo de una lucecita que andaba con él caminando todo el día. No sé, en verdad. Pero por lo que dice aquí el pasaje, si era una lucecita que andaba con Enoc y quizás esa lucecita el sábado no estaba con él, él todavía sigue caminando y agradando a Dios. Porque él vivía y andaba por fe. O sea, él tomó la decisión de creer que Dios estaba ahí, que Dios siempre estaba presente. O sea, corandeus, Dios siempre está presente. Y por siempre estar presente y saber que Dios está ahí, yo voy a agradarle, yo voy a buscarle. ¿Por qué razón? Porque Él recompensa a aquellos que le buscan, a aquellos que quieren agradarle, a aquellos que viven para su gloria. ¿Sabes cuál fue la recompensa de Enoc? Fue estar en la perfecta comunión, en la perfecta presencia de Dios. Se lo llevo, se lo llevo. Y quizás tú puedes decir, pero ¿y qué nosotros? Mi hermano y amigo, si tú decides creer en Dios por medio de la revelación perfecta del Hijo Jesucristo, Él, como dice acá, si tú crees realmente en Él, crees en Él, como para vivir para Él y no vivir para ti, para obedecer su palabra y dejar de hacer lo que tú quieres hacer y hacer lo que Dios dice, si tú crees de esta manera, la palabra dice acá que tú serás recompensado. El don o ese regalo inmerecido va a ser la vida eterna. Va a ser, mi hermano, estar eternamente ante la presencia de Dios. Si tú crees que esta herencia está muy por debajo de lo que tú creías o deseabas realmente recibir, entonces es evidente y claro de que el cielo no es para ti. Puedo preguntar acá rápidamente, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos van a alzar su mano. Yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con Dios. Pero, ¿cómo realmente decir, quiero estar en el cielo, si viviendo aquí en la tierra no vivo creyendo en Dios, realmente en Dios? ¿Cómo decir que quiero ir al cielo y quiero estar en la presencia de Dios eternamente? Si se me es difícil estar, aunque sea unos minutos, estar ahí realmente creyendo que Dios está ahí, por eso le voy a adorar, por eso voy a entregar mi vida a Él cada día, cada semana. ¿Cómo decir yo quiero estar en el cielo, quiero estar en la presencia de Dios? Si yo, por mi forma de vivir y la forma que estoy viviendo y mis decisiones muestran que yo me estoy arraigando, o sea, que yo estoy creando raíces en esta realidad caída. ¿Cómo decir realmente yo quiero estar con Dios? Mi hermano y mi amigo, necesitamos ser como Enoc, creer realmente que Él está ahí. Y ese creer producirá frutos de justicia. O sea, esa fe va a producir una vida distinta. Que Dios permita que tu vida y mi vida sean como vidas de Enoc, que se distingan de la vida de otros. No porque soy más inteligente, no porque tenga tremenda oratoria, no porque sea pastor, no porque sea predicador, no porque sea adorador, no porque tenga mensual en mi cuenta $500 o $1000, sino que nuestra vida se distinga de otras, porque nosotros hemos decidido agradar a Dios, porque nosotros hemos decidido caminar tomados de la mano de Dios. Dios quiera, mi hermano, que nuestras vidas vivan de esta manera, andando y caminando tomados de la mano de Dios. ¿Lo sabes? Y con esto voy terminando ya. Todas estas palabras, todo esto que yo he dicho, incluso el hecho de que no fuera traspuesto ante la presencia de Dios, incluso el hecho de que no pudiera tener la posibilidad de una realidad caída, llena de maldad, donde el hombre no merecía ningún tipo de gracia, poder caminar con Dios cada día, todo eso es posible por Cristo Jesús, no hay otro.
Solamente esa promesa en la cual Enoc puso su fe le permitió tener una relación con Dios. Solamente ese sacrificio prometido, ese Salvador, ese Redentor, permitió que no solamente Enoc, sino también Noé hallara gracia a los ojos de Dios. Mi hermano, Cristo es el porqué y la razón de la salvación de los que vivimos hoy, pero también de la salvación de los que vivieron ya, del Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Todos somos salvos por la misma sangre, la sangre perfecta del Cordero inmolado. Por esta razón, Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice, Juan, capítulo 6, del 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? De que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿en qué? En el día postrero. Luego sigue diciendo. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta lo enfático que es Jesús? La voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que yo haga, es que lo que Él me envió a mí, o sea, los que se acercan a mí, ellos, ¿qué dice acá? Que ninguno de ellos se pierda, o sea, que ninguno de ellos sea condenado, que ninguno de ellos perezca eternamente, sino que ellos resuciten en el día postrero. La voluntad de Dios es que los que creen en mí tengan que vida eterna. Mi hermano, si Enoc fue traspuesto y pudo presenciar y estar en la presencia de Dios eternamente, desde ese mismo momento, déjame decirte que tú también, igual que Enoc, puedes estar en su presencia también eternamente. Pero solamente será posible cuando tú creas en Cristo. Si tú crees en Cristo, ya tú has hecho tu parte. Y estate seguro que Dios también va a cumplir la suya. Cristo cumplirá lo que dijo. Y es que ninguno se perderá. Mi hermano, cree en Cristo. Cree en Él. Solamente haz eso. Cree en Él. Que Cristo ha dicho, ninguno se me va a perder. Ninguno se va a escurrir de mis manos. Porque yo los voy a resucitar en el día postrero. Así que sí, mi hermano, yo creo que hay muerte, pero luego hay vida y vida eterna por la sangre de Cristo Jesús. Y tú, mi hermano, gózate, deleítate en esto, haya consuelo en estas verdades, siga adelante, sigue viviendo para agradar a Dios, no para agradar al hombre, siga adelante. Aunque busquen aplastarte, atacarte, sigue viviendo para agradar a Dios. Pero también, nunca olvides por qué esto es posible. Es por Cristo, no hay otro. Y tú, mi amigo, aquí presente, todavía no es tarde para ti. Todavía las puertas están abiertas. Y todavía Cristo está diciendo, ahora está diciendo, si crees en mí, si pones realmente mi fe en mí, no te preocupes, porque tú no te vas a perder. No te vas a perder. Hermano, no hay mejor padre, no hay mejor padre que Dios y no hay mejor hermano que Jesús. Jesús no va a levantar la piedra y te va a pegar para matarte. No, Jesús no es como Caín, que mata, elimina la vida. No, Jesús preserva, guarda tu vida y lo hace eternamente.